Ok. En el video, si lo estás viendo hoy, lo iba a grabar antier para subirlo ayer, pero lo estoy grabando hoy para probablemente subirlo hoy, porque después del rayo el Switch fue la única consola que sobrevivió y aquí es donde está Animal Crossing y no tengo autocontrol, así que estuve jugando Animal Crossing. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy especial porque les prometí en el stream hacer un video sobre Outlast y el lore de Outlast. Eso todavía tarda, todavía falta mucho para poder hacer eso, pero antes de tocar esa franquicia, quiero hablar del miedo. Así que de eso vamos a hablar, porque este es mi canal, no de ustedes. El miedo es esta sensación de malestar que tenemos ante situaciones inesperadas o cuando estamos en situaciones repetidas que ya nos causaron malestar anteriormente. Esta no es una definición de diccionario, esta no es una definición válida. Esta es la forma en la que voy a abordar el miedo para que este video sea mucho más sencillo. Así que para que la idea funcione tenemos que trabajar con la misma definición de miedo. Entonces vamos a dejarlo como miedo es este malestar que te deja una situación inesperada, desconocida o una situación repetida que ya te causó malestar anteriormente. Le agregué más cosas esta vez, entonces quédense con esta. Pero, ¿miedo en qué sentido? Como ustedes saben, soy fan de varios libros diferentes. También, bueno, como a todos nos gusta ver películas y juego varios videojuegos. Lo que tienen en común estos tres medios es que son formas de contar historias. Los libros siendo el primero en existir, después las películas y al final los videojuegos. Así que vamos a ir en ese orden. ¿Cómo experimentamos el miedo cuando vivimos historias por medio de estos tres medios? Por medio de estos tres. Y también, ¿qué lo hace posible? Y por qué algunos tienen ventaja en hacernos sentir miedo. ¿Y por qué? Entonces, vamos a empezar con los libros. Sinceramente, nunca he sentido miedo leyendo un libro. Es algo que se me dificulta demasiado. Tomando en cuenta que el miedo sigue siendo algo que a veces es difícil de entender. No sé si lo han sentido. A lo largo de toda su vida, obviamente todos hemos tenido miedo en situaciones obvias. Cuando éramos pequeños y se iba la luz. Uh, cuando éramos un poco más grandes y caían rayos. Pero no sé si alguna vez han sentido miedo, me gusta decirle miedo ridículo, cuando están en una situación en la que ya han estado varias veces y de repente sienten ese como vacío y ese malestar. Siento que eso es lo más interesante del miedo. La situación, las veces en las que te golpea sin que estuvieras esperando que pasara. Por ejemplo, tengo 20 y tantos años, duermo obviamente con la luz apagada y a veces bajo a la cocina por agua y... Bueno, no a veces, seguramente bajo a la cocina por agua 4 veces a la semana. Y no todas esas veces enciendo la luz. No necesito encender la luz. Conozco la casa y sé dónde está todo. No importa si la luz está prendida o apagada. Pero hay veces donde en mi propia casa bajo y me entra ese malestar. Y ese malestar es miedo. ¿Miedo de qué? No sé. Como les dije, es miedo ridículo. Es este miedo que no entiendes porque no se siente de acuerdo a la situación. Solo estoy bajando por agua y obviamente no hay nadie en la casa. ¿Por qué sentir miedo? Así que, si el miedo es tan difícil de explicar, tú como escritor, cuando estás escribiendo un libro,
¿cómo es posible que tú tomes todos estos factores, los juntes? Es como si los embotellaras y poco a poco los destilaras en lo que estás escribiendo. Es prácticamente imposible. El miedo en un libro siento que solo puede pasar de dos maneras. La primera es que el escritor haga un buen trabajo en lograr que te pierdas en sus palabras. Uh, que tú como lector también tengas el tiempo y tengas un espacio adecuado para dejarte llevar por la historia y dejarte llevar por lo que estás leyendo. Siento que eso es una de las formas en las que un libro puede alcanzar el punto de darte miedo. Es que tú como lector estés listo y estés dispuesto a dejarte llevar por lo que estás leyendo y que el escritor haya tenido la habilidad de armar la escena de una manera en que resuene con cualquier persona que lo esté leyendo. Esa es la primera parte en la que un libro te puede dar miedo y siento que es la más difícil y honestamente nunca lo he sentido. Me gustaría encontrar un libro que genuinamente me deje asustado. Si tienen alguna recomendación déjenla ahí abajo, pero continuamos. La segunda forma en la que un libro puede causarte miedo siento que es más emular ese miedo. Siento que es cuando, no sé si han leído El Resplandor, es lo que pasa cuando estás leyendo El Resplandor. Que los setos en forma de animales se muevan no da miedo. Lo que da miedo y lo que te hace sentir un malestar es no saber si Dani va a estar bien. Es el mejor ejemplo que les puedo dar, es el mejor ejemplo que se me ocurre ahorita. Es un malestar que viene solo porque te preocupa el personaje principal lo suficiente para sentir con él, junto a él. Es como si el Resplandor estuviera escrito de una manera completamente diferente y Dani fuera un niño completamente desagradable, no sentirías miedo leyendo El Resplandor, más bien querrías que atraparan a Dani. Entonces, vamos a resumir las dos formas en las que un libro puede causarnos miedo. Una es que sea un buen escritor acompañado de un buen lector que se permita llevar y en serio se permita perderse en la historia y en el libro y en las escenas y la atmósfera. La segunda es que el protagonista de la historia sea tan agradable o sea tan fácil apegarse a él o ella que el miedo y el malestar que sientes no es propio, es causado por la preocupación que sientes por ese protagonista. Es muy complicado, como les digo, sinceramente nunca he leído un libro que genuinamente me haya hecho sentir miedo. Sí he leído varios donde siento miedo por el futuro del protagonista, pero cierras el libro y ya. No hay ninguna sensación que se quede contigo, entonces no lo tomaría como miedo real. Ahora, continuemos con el segundo medio, que son las películas. Las películas tienen una ventaja muy grande sobre los libros, porque el libro depende del lector. No importa qué tan buen escritor seas, no importa qué tan suave y qué tan ligero sea tu lectura, si no está conectando con las personas adecuadas, no va a funcionar. El libro depende mucho de la persona que lo está leyendo, de su imaginación, de su capacidad de abstraerse y en serio perderse. Las películas no tienen ese problema, porque en las películas tú estás viendo algo ya procesado. Tú no tienes que imaginar nada, tú no tienes que ponerte en los zapatos de nadie, porque
todo eso se hace con técnicas de grabación. Todo eso, todo, todo eso se hace con las técnicas de cámara, con la música, con la luz, uh, a veces hasta con las decisiones del cast, con el maquillaje. Y es por esto que las películas podría parecer que son el medio que hace que sea más fácil asustar, aunque no lo es. Pero sí es uno de los más accesibles y uno de los más, también podría decir más baratos, porque el problema de las películas es que hoy en día es difícil encontrar una película de terror que no dependa del famoso jumpscare. Porque si estamos hablando de técnicas de cámara y de iluminación y de música, entonces varios directores se perdieron en esta típica escena de el protagonista está acercándose a una puerta y la cámara sigue al protagonista, lo está siguiendo de cerca, lo está siguiendo de cerca, lo está siguiendo de cerca. La música empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Empiezas a llegar a este silencio falso, a este silencio como incompleto. Entonces el protagonista llega a la puerta y tiene la cámara aquí atrás. Y conforme el protagonista empieza a abrir la puerta, la cámara empieza a rodearlo. Entonces tú vas a ver primero lo que hay del otro lado de la puerta. Y es cuando este tipo de escenas se arruinan porque la puerta se abre de golpe y sale algo gritando o sale algo haciendo mucho ruido que completamente destruye el silencio falso que había hace unos segundos. Entonces te espantas. No te espantas por lo que había detrás de la puerta. Te espantas porque la película te lleva a ese punto donde estás poniendo atención, pero no quieres ver. Pero una parte de ti quiere saber qué hay detrás de la puerta y rompen esa tensión con un gran... Generalmente es un gran ruido. Si no es el ruido de la puerta, es la música que estaba de fondo regresa de golpe, generalmente violines, y eso es lo que asusta. Creo que esa es la forma más barata en la que una película puede causarte miedo. Y eso es bueno cuando se hace bien. Siento que sí hay una forma correcta de hacer jumpscares. Siento que no tienen nada de malo, pero habiendo tantas formas en las que puedes generar malestar y en las que puedes generar miedo, siento que el jumpscare es la más barata. Y he caído en varios. Seguramente solo lo digo porque he caído en varios y sigo enojado. Pero la ventaja que tienen las películas sobre los libros es, es monumental. O sea, es imposible de flanquear, creo. No creo que. No creo que el arte escrito alguna vez pueda innovarse tanto como para recuperar ventaja en cuanto a eso. Y eso es triste. Es triste porque en vez de... Me encanta ver películas de terror. Es uno de... No voy a decir pasatiempos, pero me encanta buscar esta emoción de miedo. Entonces, lo más cercano que tengo generalmente es ver películas. Y es triste. Es triste que una buena película de terror uh, se deje vender por solo dos jumpscares. Es triste entrar a una sala de cine esperando salir genuinamente espantado y solo salirte riendo, porque lo que pasa después de un jumpscare es que lo procesas. Una vez que tienes tiempo de procesarlo, lo piensas y es como, pudo haber estado mejor. Y aquí es donde vemos que una ventaja no siempre es no siempre no siempre es suficiente para que un medio gane sobre el otro. Hay personas que disfrutan de leer libros de terror.
a pesar de que no los hacen saltar de la silla, los dejan con una sensación más duradera que el jumpscare de una película. Así como hay personas que genuinamente no les gusta leer, y esa sensación momentánea que tienen durante un jumpscare en una película es suficiente para ellos. Entonces, tenemos podríamos decir, dos sabores diferentes de miedo. Siento que una de las mejores películas de terror que he visto, se llama Lake Mungo. Creo que pueden verla en algún lugar oscuro del internet. Me la mostró uno de mis mejores amigos y siento que ese es uno de los mejores ejemplos que tengo para ustedes de terror en una película que no depende de ningún jumpscare. El terror es causado por una historia y un setting suficientemente interesante y suficientemente real para causarte una sensación genuina de miedo. Y siento que para seguir con la regla de separar en dos las posibles formas en las que un medio puede generarte miedo, para ser justos, las películas, un jumpscare sería uno, y generar una historia suficientemente interesante y suficientemente real que toque los puntos necesarios para que se sienta real sin perder la fantasía del terror. Siento que esa es la segunda forma en la que una película puede darte miedo, y sinceramente esa es mi forma favorita de que una película me haga sentir ese malestar. Entonces, volviendo con los libros, supongo que mi forma favorita de que me hagan sentir miedo es la segunda. Es que me hagan preocuparme por la persona a la que le están pasando esas cosas. En películas, mi forma favorita de espantarme es que la historia se sienta suficientemente real para poder decir, verga, eso sí pudo haber pasado. Eso pasó. O sea, si la película empieza con inspirada en hechos reales y luego no tiene ningún jumpscare, mándenmela, quiero verla, quiero ver una película así. Con esto continuamos a el último medio, que son los videojuegos. Ya sé, ¿cómo me atrevo a comparar a los videojuegos con los libros y las películas? Bueno, no sé si han vivido bajo de una piedra, pero últimamente los videojuegos se han demostrado como una forma, lo voy a decir, es una forma revolucionaria para contar historias, si la historia que estás contando vale la pena. Hay varios ejemplos y siento que es justo ponerlo junto a los otros dos. ¿Por qué? Porque cuando estás leyendo un libro, cuando estás viendo una película, siempre lo que sea que está pasando, le está pasando a alguien más. Al final, por más miedo que te cause, ya sea en el libro, por más miedo que te cause haberte permitido entrar en la historia, por más miedo que te cause que se lastime el protagonista o que se muera el protagonista o el futuro del protagonista, siempre vas a tener esa barrera que te separa de lo que está pasando, porque no eres tú. Hay una red de seguridad que no importa cuánto miedo te cause, tú no estás en peligro, a ti nada te está pasando. Tú puedes cerrar el libro, tú puedes quitar la película o tal vez solo cerrar los ojos, la historia va a continuar y tú estás seguro. Hay algo que te protege. Esto también pasa en los videojuegos. Cuando le está pasando a alguien más. Generalmente, los juegos más viejos de terror, pensando Silent Hill, siempre mantuvieron esta barrera. Siempre hay un protagonista al que le están pasando estas cosas. La línea esa barrera se ve un poco borrosa
cuando estás jugando un videojuego, porque tiene todas las ventajas que tiene una película. En el juego tú no tienes que imaginar nada, todo está ahí para ti. La luz, el lugar, la atmósfera, el sonido, todo está ahí para ti. Pero esta barrera de seguridad se hace un poco borrosa, si no es que está a nada de desaparecer, porque tú eres la persona tomando las decisiones. Tal vez la persona en pantalla sea Ethan o Chris o cualquier otro protagonista, pero tú eres el que está tomando las decisiones. En el momento en el que tú dejas de tomar decisiones, la historia se detiene. Esa historia te necesita completamente para seguir avanzando. Y esta es la ventaja que siento que tienen los videojuegos sobre los otros dos. Que si vemos más acá, si vemos en años más próximos, tenemos ejemplos como Outlast, donde esta barrera se rompe completamente. Ya no hay un cinturón de seguridad en los juegos que están en primera persona. Porque a pesar de que entiendes que hay otro protagonista, estás viendo todo a través de sus ojos. Entonces es muy fácil que esos ojos literalmente desaparezcan y te pongas tú en ese lugar. Siento que si vamos a escoger un ganador entre los tres, los videojuegos se llevan el premio porque pueden quitarte este cinturón de seguridad. Pueden hacerte sentir que eres tú la persona a la que le están pasando esas cosas. Eres tú la persona que tiene que tomar esas decisiones y eres tú la persona que va a sufrir de las consecuencias de esas decisiones. Entonces, vamos a hablar sobre las formas en las que un videojuego puede darte miedo, aparte de la atmósfera, el sonido y el lugar. Siento que de la mano con las películas depende mucho la historia que se está contando, depende mucho las pinceladas de realidad que tiene esa historia, que son lo que permita que la aceptes como algo que podría pasar. Siento que eso es una de las partes más importantes a la hora de contar una historia y generar miedo. Y está completamente ligada a un videojuego. Entonces, como primer lugar, vamos a poner... No, esperen, de hecho, se comparten absolutamente con las películas, porque los juegos también caen en la trampa de los jumpscares. Entonces, una forma en la que un videojuego puede causarte miedo es un jumpscare, y como en las películas, la segunda es generar una historia y generar un lugar suficientemente real, suficientemente ficticio para que te permita hundirte en él sin rechazarlo. Porque siento que cuando el lugar y cuando la historia es suficientemente ridícula, como, oh, ahora estás justo en el centro del infierno y está lleno de demonios. Siento que cuando rompes esa barrera de que podría ser real, pierdes completamente a la persona. Es un ejemplo de algo que pasa en Doom. Es un juego de disparos, es un juego de acción. Entonces, no importa que estés justo en el infierno, no da miedo porque tu cerebro puede tomarlo como de en un 100% eso no podría pasar. Entonces, vamos a comparar esa historia con la historia de Outlast. Outlast es una historia sobre un manicomio lleno de personas muy malas haciendo experimentos que datan de la Guerra Fría. El proyecto MK Ultra y todas esas cosas. Entonces, es un setting real. Hay varias cosas que salen del límite de la realidad, pero hay suficientes cosas reales que le dan cuerpo a la historia y te permitan pensar, tal vez sí, podría haber pasado, tal vez no con apariciones, pero un lugar tan horrible podría existir en este mundo. Entonces vamos a resumir las tres formas. Creo que ya les dije cuál es mi favorita, pero para terminar el video. El libro
El libro depende completamente del lector, completamente de la habilidad de perderte en la historia, de que tengas tiempo para hacerlo y de que tengas un lugar cómodo. Siento que eso es muy importante. Las películas no dependen tanto del espectador. Las películas dependen de la capacidad de la historia de mantener esta ilusión de realidad y atrapar al espectador. Los videojuegos van de la mano con las películas, dependen de, a pesar de la primera persona, dependen de encontrar otro tipo de herramientas para mantener esta ilusión de inmersión. Uh, por ejemplo, Resident Evil 7 y cómo puedes jugar todo el juego con el VR. Siento que esa es una de las mejores herramientas de inmersión. La verdad muero por jugar un juego de terror completamente de realidad virtual, pero ya es demasiado tarde para comprar un VR en esta generación, así que yo creo que voy a tener que dejarlo para la siguiente. Espero que les haya gustado el video, espero que estén de acuerdo en la forma en la que dividí las formas en las que estos medios pueden generar terror, y espero que sigan esperando el siguiente video de Harry Potter. Ya voy por la mitad. De nuevo, Animal Crossing toma demasiado de mi tiempo. Voy a intentar dejarlo a un lado, voy a intentar seguir haciendo estos videos lo más rápido, pronto y con la mayor calidad posible, tomando en cuenta las pocas herramientas que tengo ahorita. También en otros anuncios es el último video con barba por un rato. Decidí rasurarme. Seguramente es lo que voy a hacer justo después de terminar esto. Recuerden, estamos en Twitch. Estábamos en Twitch. El link va a estar ahí abajo para que me sigan mientras esperamos a volver. Sinceramente quiero volver. De hecho, creo que el siguiente video seguramente va a ser de cuánto extraño Twitch. Pero eso lo voy a dejar para mañana. Sin más que decirles, muchas gracias. Los espero en el siguiente. Los amo.